Bien muchachos, buenos días. Lo que ahora vamos a hacer es un pequeño recuento de los temas que hemos tratado en las semanas pasadas, ¿ya? Que todos ellos giran en torno a lo que es el escepticismo. Recuerden que en la última clase hicimos pragmatismo, antes de ello subjetivismo, relativismo, escepticismo. Todos ellos eran en realidad formas, modos del escepticismo. Cada uno con una pequeña variante, una pequeña diferencia, ¿cierto? Bien, bueno, ahora vamos a ver el tema con el cual comenzamos, que fue escepticismo. Bien, veamos entonces aquí. En el escepticismo habíamos dicho, ¿no?, algo sobre su etimología. Vimos ahí, proviene del griego skepsis, que significa vigilancia, observación, examen, reflexión, ¿no? Y habíamos dado cuenta que cuando hablamos de la vigilancia, observación, lo que pasa aquí en ese momento es que nos vamos dando cuenta o vamos descubriendo, ¿cierto? Descubriendo los defectos o cualidades o anticualidades, ¿no? Más que todos los defectos que, que tenemos ante lo que estamos conociendo. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros conocemos algo, lo que sea, creemos en un inicio, creemos que lo que estamos conociendo es así, ¿no? Que no hay ningún problema, que lo que estoy conociendo pues es como lo estoy conociendo en ese momento. Y no dudo, muchas personas no dudan de lo que están conociendo en ese momento. Es como que yo vea, por ejemplo, es como que ustedes de repente vean a una persona, ¿no? Ya sea un hombre o una mujer, ven a una persona, eh, imaginen pues un hombre, ¿ya? Ven a un hombre y creen que ese hombre es bello, perfecto, pues, ¿no? En apariencia, lo que están viendo ante sus ojos les dice que es algo bello, ¿no? Perfecto, muy bueno, etcétera, etcétera. Y confían en lo que están viendo, ¿no? Y se dejan llevar por la apariencia, por lo primero que conocen, ¿no? Porque lo primero que conocemos es la apariencia, ¿ya? Pero si uno observa, vigila, examina mejor, reflexiona mejor eso que está ante nosotros, en este caso el hombre que está ante nosotros, que creemos en un inicio que es un ser perfecto y bellísimo, pues nos vamos dando cuenta con la observación de que presenta algunas diferencias, que, que vamos descubriendo que algunas cosas, o muchas poco a poco, son diferentes a las que habíamos pensado en un inicio, ¿sí? Lo que creímos en un inicio se va despejando y y va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Porque estamos observando mejor, mirando mejor, reflexionando más, examinando más aquello que al principio percibimos y conocimos, ¿sí? Porque recuerden que al principio nosotros conocemos mediante los sentidos, ¿no? Las sensaciones. Pero esas sensaciones no son perfectas, sino que suelen cambiar en cada persona, ¿no? Y también depende mucho de las cosas mismas, que hacen que podamos sentir, ver, percibir las cosas de manera distinta, ¿ya? Pero repito, en un inicio nosotros creemos que las cosas son así como las estamos viendo y sintiendo en ese momento. Pero si es que nosotros observamos, vigilamos mejor eso que hemos visto en un inicio, nos vamos dando cuenta que no era tanto así como lo habíamos visto al inicio. Muchas cosas van a ir cambiando, descubriéndose, que al inicio no lo sabía, no me daba cuenta, porque sencillamente no observaba más, no examinaba mejor, no reflexionaba más, ¿no? Por eso es que el escepticismo al final, después de esta vigilancia y observación sobre lo que conocemos en un inicio, suele llegar a la idea de que, como dice acá, es imposible decidir acerca de la verdad o falsedad de una proposición cualquiera, ¿no? O sea, todo lo que digamos en un inicio siempre va a ir cambiando mientras vamos observando y descubriendo más cosas. En pocas palabras nos va a decir también pues que es imposible que nosotros podamos llegar a conocer la verdad. Es imposible que el hombre pueda llegar a conocer alguna verdad, alguna cosa como es. Siempre la conocemos de forma deficiente, con muchos defectos, ¿no? Con muchas carencias, justamente por nuestra limitada capacidad para poder acceder por completo a las cosas como son. Tu vista, tus oídos, ¿no? Tu sensación, el tacto, tienen muchas limitaciones, ¿cierto? No son perfectas, tienen muchas limitaciones. Y eso hace que tú no puedas conocer lo que tienes ante ti como debe ser, correctamente, por completo. No puedes. Por esas limitaciones que tú tienes, nosotros tenemos, ¿no? El ser humano. Bueno, bueno, acá lo principal, como repito, es la afirmación que ellos hacen de que es imposible acercarse a la verdad, ¿no? O que también no existe ninguna verdad. No existe una verdad que sea absoluta, única para todos. También llegamos a la idea de que el sujeto no puede aprender el objeto, entonces, ¿no? El escepticismo no ve al objeto, claro, sino que se centra en el sujeto. El escepticismo, más que nada, observa esas limitaciones que tiene el sujeto para poder acercarse a la verdad, ¿no? Ya que nosotros, todo ser humano,
es imperfecto, ya por decirlo así, es imperfecto, no puede pues lograr acceder o poseer la verdad, la sabiduría, ¿sí? Bien, y aquí brincamos pues entonces al siguiente tema que habíamos hecho, que es el subjetivismo y el relativismo. Aquí, para entender mejor el subjetivismo y el relativismo, lo que hicimos fue, primero, ver alguna idea general de lo que es el escepticismo, ¿no? Para compararlo con el subjetivismo y el relativismo. Y dijimos entonces de manera general sobre el escepticismo: no hay ninguna verdad. Ya, el escepticismo afirma que no existe ninguna verdad. Ya por ahí, todo el escepticismo es eso, ¿no? El escepticismo afirma ello. No existe ninguna verdad. Se refiere a ninguna verdad absoluta, ¿no? No hay ninguna verdad única a la cual alguien pueda llegar. No, no hay tal cosa. Ahora, comparándolo con el subjetivismo y relativismo, vimos estas características, ¿ya?, que hay en común entre estos dos, ¿no? Subjetivismo y relativismo. Los dos presentan esto. Para los dos hay una verdad, pero esta tiene validez limitada, ¿ya? Para el subjetivismo y relativismo sí hay una verdad. No es como el escepticismo, ¿eh? El escepticismo sin más, ese escepticismo radical, por decirlo así, dice no hay ninguna verdad. Acá estamos hablando de un escepticismo más radical, ¿no? Un escepticismo al 100%, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Un escepticismo más radical. Ninguna verdad, ninguna. En cambio, subjetivismo y relativismo son de cierta manera escépticos, ¿no? Corrientes escépticas, pero mantienen una cierta característica en común estas dos, ¿no? Respecto al escepticismo, que repito es, para ellos dos, hay una verdad sí, pero esta tiene validez limitada, como también de cierta manera afirma el escepticismo, ¿no? Sí hay una verdad, pero tiene validez limitada. ¿Qué más? No hay ninguna verdad universalmente válida, ¿no? Ahí claro le da una cierta razón al escepticismo, claro que sí. Para ellos no hay una sola verdad absoluta, única, ¿no? Sino que hay ciertas verdades, como dice acá, ¿no? Pero que tienen validez limitada, no hay muchas limitaciones en la verdad. O sea, la verdad en la cual ellos creen no es una verdad absoluta, ¿no? Que todo el mundo la puede conocer de la misma manera, no. Niegan la verdad indirectamente, ¿ya? Niegan de manera indirecta la verdad, atacando su validez universal. ¿Ya? Porque ellos no consideran pues que hay una verdad universal, sino que la verdad sirve para cada caso, ¿no? Es muy limitada, ¿ya? Ahora, la diferencia es acá, ¿no? A ver, comparación de subjetivismo, también podemos definirla como doctrina que dice que la validez de un conocimiento está limitada por las metas del que lo piensa, o sea, del sujeto, ¿no? Del que se llama subjetivismo. Recuerden que subjetivismo proviene de la palabra sujeto, que significa el que conoce. Por ello, vamos a decir entonces que para el subjetivismo, la verdad va a depender de las limitaciones que tenga el sujeto para acceder a esa verdad, ¿ya? ¿Sí? Por ahí va el asunto. Para el subjetivismo la verdad va a tener muchas limitaciones. ¿Y esas limitaciones de qué dependen? Del mismo sujeto, o sea, el que está conociendo. El que conoce es el que pone, de cierta manera, ¿no? Establece los límites que él mismo va a tener para acceder a esa verdad, ¿sí? Y todo sujeto, como ya dijimos antes, ¿no? Todo sujeto, todo ser que conoce, pues tiene muchas limitaciones de diferente tipo, ¿no? Pueden ser sobre todo emocionales de repente, también depende pues con nuestro nivel de desarrollo humano, pues, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, ancianos, ¿no? Todos, dependiendo de su desarrollo emocional, psicológico, pues tienen muchas limitaciones para acceder a la verdad, ¿cierto? Miren lo que piensan sobre la verdad, pues un niño, un adolescente, ¿no? Un adulto ya maduro se supone, o un delincuente, pues, ¿no? Etcétera. O sea, hay muchas limitaciones en cada uno de ellos para acceder a la verdad. Pero eso sí, en todos los casos tienen esas limitaciones. No hay que un cierto tipo de persona no tenga ninguna limitación. No, pues las limitaciones son distintas y presentes en todos y distintas en cada uno, ¿ya? En el relativismo, en cambio, acá el asunto es semejante, parecido, ¿ya? Y hay que ver esa diferencia. Dice, también podemos definirla como doctrina que sostiene el carácter condicional del conocimiento humano, ¿no? El carácter condicional del conocimiento humano. ¿A qué se refiere aquí? No se está refiriendo tanto al sujeto mismo, ¿ya? Acá, por eso es lo que diferencia del subjetivismo, pues, ¿no? Acá el relativismo más bien está considerando los elementos externos al sujeto, ¿ya? El ambiente externo, todas las condiciones que van a determinar cómo conoce ese sujeto, ¿ya? ¿Me dejo entender acá? Todas las condiciones que rodean, que están alrededor del sujeto que va a conocer, ¿ya? Ojo, acá se centra en el sujeto y las limitaciones que ya tiene ese sujeto, ¿no? Que son limitaciones psicológicas, emocionales, ¿no? Etcétera, etcétera, que presenta el sujeto. Acá estamos centrándonos entonces en el relativismo a las condiciones externas, ¿ya? Que van a condicionar a ese sujeto. Por ejemplo, a ver qué tantas cosas pueden haber.
el ambiente, la zona geográfica, pues, ¿no? La cultura, el tiempo en el cual se encuentra, antes de Cristo, después de Cristo, la modernidad, siglo XXI, en la tecnología con la cual está viviendo, pues, ¿no? De repente vive en la selva, o vive en la sierra, o vive en la costa, mejor entender, la familia con la cual vive, si son adoptados, si es adoptado ese sujeto, o si vive en una familia muy feliz o muy violenta. Todo eso va a alterar, ¿no? Las condiciones por las cuales esa persona va a llegar a la verdad, ¿no? ¿Entender? Son las condiciones ambientales que rodean al que está conociendo, ¿ya? No se está centrando tanto en el sujeto, ojo aquí, sino en las condiciones por las que va a, o con las que va a conocer la verdad ese sujeto, ¿no? La persona, ¿sí? Ya, hay que tener bien claro esas pequeñas diferencias, ¿sí? Bien, sobre todo tiempo y espacio, ¿no? Acá relativismo, tiempo y espacio. Y por eso mencioné zona geográfica, pues, ¿no? La familia, tecnología, todas las cosas que mencioné, ¿no? Eso tiene que ver con el tiempo, en qué momento, en determinada época nos encontramos, qué siglo, qué década, ¿no? Y el espacio, me refiero pues a las condiciones geográficas, materiales en las cuales se encuentra esa personita. Ya, pobreza, riqueza, etcétera, ¿no? La sierra, selva, etcétera, ¿sí? Bien. Después habíamos hablado sobre algunas contradicciones en las cuales cae pues también el subjetivismo y el relativismo. El escepticismo, por ejemplo, habíamos dicho pues que ellos afirman que no existe ninguna verdad, no, pero el afirmar algo ya es pues establecer una verdad, ¿no? Establecer algo en lo cual se cree, algo que creemos que es así y siempre va a ser así. Porque el escepticismo, cuando dice que no existe ninguna verdad, pues no dice que no existe ninguna verdad por un momento, ¿no? Porque después puede haber otra verdad. No, afirma de manera universal de que no existe ninguna verdad. Y eso pues es ya una contradicción, ¿no? Eso es caer en una gran contradicción. Decir que no hay ninguna verdad, pero a su vez estoy planteando una verdad al decir ello. Subjetivismo, relativismo, bueno, acá decir que la verdad no es universalmente válida, o sea que hay verdades que se aplican en un momento o en un determinado espacio, ¿no? Eso es un sinsentido para ellos, ¿no? Porque la esencia de la verdad es justamente que sea universal. La verdad es verdad porque es así, es cierta para todos los casos, en todo momento, en todo lugar. No por un ratito, dependiendo si hace frío, si hace calor, algo es verdad o no es verdad. No, pues no, eso no tiene sentido aquí, ¿no? Ahí es caer en una contradicción. La verdad es verdad porque va a ser válida en cualquier momento y en cualquier lugar, o sea, universalmente válida. Si decimos que la verdad no es universalmente válida, es como decir que la verdad no es verdad. Es un sinsentido, pues. Hay una contradicción ahí. Ya, y aquí podemos avanzar al siguiente, al último tema que habíamos visto, donde hablamos del pragmatismo. Y otra vez lo comparamos con el escepticismo, ¿no? Solo que aquí vamos a ver otro aspecto del escepticismo, cuando decimos que es una posición negativa. Cuando decimos posición negativa no nos referimos a que sea una posición mala, ¿no? Que negativos son, que son malos, ¿no? En un sentido moral. No, obviamente que no. Cuando hablamos de negativa, hablamos de negar. ¿Qué está negando? ¿Qué niega el escepticismo? Ya debemos tenerlo claro eso, ¿cierto? Cuando decimos que es una posición negativa, estamos refiriéndonos a que el escepticismo niega que el hombre pueda llegar a una verdad. Niega que exista alguna verdad que sea universal, ¿no? Que exista una verdad que sea única, absoluta. Niega eso, ¿no? Son dos formas de negación acá. Al negar de que existe una verdad absoluta, única, y también cuando dice pues que el hombre no puede llegar a conocer ninguna verdad. Ahí está su posición negativa en ese sentido. En cambio el pragmatismo, que es una especie de escepticismo, como dijimos, un modo de escepticismo, no es negativo. Como dice acá, es una visión más positiva respecto al escepticismo, ¿no? Es una posición escéptica, pero más positiva. Acá dijimos que, bueno, proviene del griego pragma, que significa acción, ¿no? Y cuando decimos que es positiva, nos referimos a que ellos no es que nieguen que exista, no es que nieguen que el hombre pueda acceder a la verdad. Ellos consideran que sí, pues, se puede acceder a la verdad, pero no una verdad que es universal, ¿ya? Sino que una verdad que es práctica, como habíamos dicho, ¿no? De viene pragmatismo, una verdad que sirve para el momento, nos da un beneficio, ¿no? En ese sentido, si creen en una verdad, pero una verdad que es momentánea, una verdad limitada, muy limitada, pero creen. No es como el escepticismo que dice que ninguna verdad es imposible que conozcamos, ¿sí? Ellos consideran que sí se puede, en cierta manera, llegar a una verdad. A ver, escepticismo y pragmatismo, a ver, ¿qué cosas tienen en común? Los dos abandonan el sentido tradicional de la verdad, ¿no? Lo que comúnmente se entiende por verdad, eso abandona. ¿Y qué es eso que comúnmente se entendió por verdad? La concordancia entre el pensamiento y el ser.
para ellos esta idea de la verdad no sirve, ¿no? No es así. Por ejemplo, a ver, ¿cuándo es que algo para la forma tradicional, ¿no? Para la forma común general de los que creen en la verdad, cuándo es que algo es verdad? Cuando lo que yo pienso, o sea, mis juicios, las oraciones en las cuales estoy pensando, para que me entienda mejor, ¿ya? Las afirmaciones que uno dice, están en concordancia, o sea, son compatibles, están en concordancia con el ser. Cuando dice el ser se refiere pues a lo que es, o sea, la realidad, ¿no? ¿Cómo es la realidad? Una cosa es lo que yo pienso, mis juicios, ¿ya? Mis afirmaciones, y otra cosa muy distinta es la realidad, el ser, lo que existe. Si lo que yo pienso está en concordancia, de acuerdo a cómo es la realidad, entonces estamos ante una verdad. Ya. Esa idea de verdad es que ellos abandonan. Para ellos la verdad no es eso, ¿no? O sea, será verdad a ver, si yo digo, por ejemplo, este celular pesa 1 kilo, ¿ya? Lo que yo he dicho será verdad si es que voy a ese celular al cual me refiero, lo peso y finalmente su peso es de 1 kilo, ¿no? Entonces ahí tendremos una verdad que es válida universalmente, claro que sí, ¿no? No es que solamente para mí, cualquiera puede venir, poner su balanza y pesar y al final de cuentas darse cuenta que el celular pesa 1 kilo, ¿no? Todo el mundo, en cualquier espacio, en cualquier tiempo, ¿no? Podemos llevarlo y va a pesar lo mismo, ¿ya? No, para ellos pues no es así las cosas, ¿no? La verdad no, recuerden que para ellos no hay una verdad absoluta, única, que todos puedan conocer, no, no. El pragmatismo reemplaza, en el caso de pragmatismo reemplaza ese concepto de verdad, ¿no? De que el pensamiento concuerde con la realidad, por un nuevo concepto de verdad. O sea, para ellos ahora la verdad es algo distinto. ¿Qué cosa? Acá está. Para ellos lo verdadero, ¿no? Que está mejor dicho así, lo verdadero, más que la verdad. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de una verdad, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de lo verdadero, pues ya es algo que es como una cualidad, una atribución que nosotros le damos a algo, ¿no? Es como una atribución, una cualidad o una atribución que la persona le da a una cosa, ¿ya? Por eso hablamos de lo verdadero. Para ellos será algo verdadero si es que eso es útil o si es valioso, ¿no? Y recuerden que ellos lo habían demostrado por la historia, ¿no? Vemos en la historia antes de Cristo, en la Edad Media, en la época de la Ilustración, ¿no? La Revolución Francesa, no sé, siglo XX, siglo XXI hoy en día, y en cada época que acabo de nombrar se tiene una verdad distinta. ¿Y por qué hay una verdad distinta? No es que la verdad misma cambie, sino que la utilidad a la cual nos referimos, porque cuando hablamos de lo verdadero siempre hablamos de algo, ¿no? Algo es verdadero o algo no es verdadero. Ese algo cambia con el tiempo, su utilidad y valor cambia con el tiempo. Y si su utilidad y valor cambia con el tiempo, pues entonces su cualidad de ser verdadero también va a cambiar. Dios, por ejemplo, habíamos tomado ese ejemplo de Dios. Dios en la Edad Media, creer en Dios en la Edad Media es una verdad, ¿no? Es algo verdadero. ¿Por qué era verdadero en la Edad Media eso? Porque era muy útil, era valioso, no tenía mucho valor el creer en Dios. El que no creía en Dios, ya lo perseguían, mataban, muchas cosas más, ¿no? La cosa cambia en el siguiente siglo, en la modernidad, en el siglo XX, siglo XXI va cambiando esa cosa. ¿Por qué va cambiando esta idea de Dios? Porque Dios sigue siendo el mismo, ¿no? Se supone ser perfecto y todo ello, ¿ya? Pero la gente ya lo ve de otra manera. La gente ya no lo considera útil, ya la gente ya no le da tanto valor a esa idea de Dios, por ejemplo. Y por eso es que cambia esa verdad. ¿Por qué? Porque lo verdadero va a depender de la utilidad que tiene eso. Repito, algo es verdadero, algo, una cosa, ya sea una idea, una mesa, pues la escuela, un libro, no sé, ¿ya? Algo es verdadero o algo no es verdadero. Ese algo, si es que es útil o valioso, pues para las personas será útil y valioso para las personas, ¿ya? Y las personas lo considerarán entonces verdadero. La filosofía, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Hoy, en siglo XXI, la filosofía no sirve para nada. Entonces la filosofía no es algo verdadero, ¿no? Estudiar filosofía es algo negativo, falso. ¿Me dejo entender así? Le acompañan todos estos valores al costado o al lado de lo que es verdadero, ¿no? Cuando hablamos de verdadero, hablamos de algo bueno, justo, ideal, perfecto, todavía, ¿no? Hablamos de esas cosas, ¿ya? Por eso doy el ejemplo de la filosofía. Siglo XXI de la filosofía, pues como no es útil, no es valiosa, entonces no es algo verdadero para la gente, ¿no? Cuando quieren postular a una carrera, pues no escogen filosofía porque para ellos no es algo bueno, no es algo factible, útil, valioso. Así que cuando yo digo hay que estudiar filosofía, pues obviamente los chicos dirán, pues no, eso está mal, eso es falso, no hay que estudiar filosofía. Se lo van a considerar como algo falso. ¿Por qué? Porque no les es útil, no les es valioso. En cambio antes, hablemos de mediados del siglo XX,
¿ya? Hablamos, no sé, 1920, 30, 1950, todavía 1960, pues esto sí tenía una gran utilidad, aunque no lo crean, ¿no? Sí había una gran utilidad, pues a partir de esos movimientos filosóficos nació el feminismo, ¿no? La idea de los derechos humanos también, pues, ¿no? Etcétera, y las nuevas revoluciones en torno a las minorías, ¿no? Como los homosexuales, las mujeres, esta idea de la discriminación por el color, ¿no? Etcétera. Todo eso nació a partir de esos movimientos y teorías filosóficas. ¿Mm? Gracias a todo ello. Pero ahora, pues obviamente ya no sería el valor, ese valor, ¿no? Hoy en día es algo falso, aburrido, no útil, etcétera, etcétera. Como ellos mismos lo están diciendo los pragmatistas, ¿no? En ese sentido, por ahí puede haber algo de coherencia, porque la gente es la que decide si algo es verdadero o no. O sea, no es que algo sea verdad o no sea verdad. La gente decide si es que quiere que eso sea verdad o si es que no quiere que eso sea verdad. ¿Y de qué va a depender? Pues de su utilidad o su valor, ¿no? Para esa misma gente. Bueno, chicos, hasta acá nos quedamos. Ya espero que se hayan tomado punto de estas cosas, ¿no? He hecho una especie de resumen relámpago de las diferentes clases que hemos tenido. ¿Ok? Muy bien, chicos, hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.